Buenos días. Esta serie de predicaciones de la obediencia es un reto y por eso definimos el valor de la obediencia como una obediencia centrada, una obediencia afianzada en Cristo, en seguirlo a Él. Es una manera segura de definir obediencia y no caer en trampas de obediencia ciega o de manipulación. Pero la realidad es que la Biblia es muy clara, estamos llamados a ser obedientes. Y esa es la razón por la que entendimos que ese es uno de los valores que queremos cultivar en el creyente. Obediencia a Dios, a la palabra, y una obediencia que testifique de la clase de vida que nosotros tenemos. Así que hoy, en este segundo mensaje sobre este tema de la obediencia, quiero contarles de un cuento que leí hace un par de años atrás. El autor, un escritor de ciencia ficción llamado Ray Bradbury, él escribió hace unos 70 años, en 1950 salió este libro, un libro titulado Crónicas Marcianas. Es una serie de cuentos cortos que él escribe de ciencia ficción sobre la colonización de Marte. Es muy interesante, yo disfruto mucho leer ese tipo de libros, especialmente porque están escritos. Si salió en 1950, es un libro que incluso está escrito 20 años del viaje a la Luna. No sabe nada de ciencia ficción, no sabe nada de ciencia, pero él escribe cómo sería la colonización de Marte. En ese libro hay un cuento que me hizo pensar en nosotros los creyentes. Es un cuento sobre una colonia de hombres, personas del planeta Tierra, ya establecidos en Marte, que están luchando por querer mantener su identidad y querer volver a la Tierra. No les gusta para nada el planeta. Y cuando se les empiezan a acabar las provisiones, tienen que recurrir a usar los recursos de ese planeta, de Marte. Empiezan a cultivar usando el suelo de Marte, empiezan a recoger frutos, a comer la comida de Marte y poco a poco se convierten en marcianos. Al final del cuento llegan otros colonizadores y buscando a su gente y cuando llegan a ese pueblo creen que ellos son marcianos y siguen de largo. Ellos poco a poco se fueron convirtiendo en marcianos de forma sutil. Y digo esto porque en el pasaje que quiero leer hoy en Hebreos, está pasando una problemática parecida. La iglesia está sufriendo presiones que les están obligando o les están haciendo pensar que es mejor volver atrás. Hay riesgo de que el pecado entre en la vida de las personas. Y como en este cuento, en la mayoría de los casos, el pecado entra a tu vida no a través de una declaración en la que tú te paras frente a toda tu familia, frente a toda la iglesia y les dices: familia, he decidido abrazar el pecado. Ya no soy cristiano. Conozco casos de personas que han hecho eso, pero la mayoría de las veces nos va a pasar como en este cuento. Poco a poco, probando del mundo, probando de aquello que no agrada a Dios, nos vamos convirtiendo en personas diferentes a la que Dios quiere que nosotros seamos. El pecado entra de manera sutil, muy sutil en la vida de las personas. En el libro de Hebreos, el autor insiste una otra vez y hace advertencias, invitando a que cuiden la salvación, a que cuiden la manera de vivir, a que cuiden el testimonio. Y hoy quiero compartirles en el capítulo 3 un llamado que hay aquí a obedecer y mantenernos firmes en la fe, en la esperanza a la que el Señor nos llamó. Quiero invitarles a leer Hebreos capítulo 3, versos 7 al 19. Que dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, mi Dios, nos hable. Que esta palabra, Señor, nos rete y nos confronte para aprender a obedecerte a ti, solo a ti, al único al que debemos total lealtad. Prepara nuestros corazones, Señor. Háblanos, haznos sensibles a tu voz. Yo lo necesito, Señor. Lo necesitamos, oh Dios eterno. Amén. Les decía, Hebreos es una carta escrita por un autor anónimo. Hay mucha especulación de quién fue, pero conformémonos con decir que es un autor anónimo. Es la carta que más citas del Antiguo Testamento tiene. Es decir, si uno quiere entender cómo la iglesia debe leer el Antiguo Testamento, tienes que leer Hebreos. Es la interpretación a la luz de la fe en Cristo, de cómo ver el sacerdocio, de cómo ver el tabernáculo, de cómo ver la ley, de cómo ver cómo nosotros debemos relacionar estos dos libros importantes. Es la mayor fuente de citas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Eso da a entender que los lectores son hebreos. Bueno, el mismo nombre lo sugiere, hebreos, a los hebreos. Eran conocedores de la ley. Lo cierto es que ellos han pasado por un momento difícil en su vida. Probablemente ha habido persecución por esa iglesia y probablemente esa persecución viene de los mismos judíos practicantes de la ley. Así que ellos están pensando, la cosa se va a poner difícil. Quizás debamos aceptar algunas cositas de la cultura judía. Quizás podamos conciliar un poquito el judaísmo con la fe cristiana, hacer algunas concesiones y nos evitamos tanto sufrimiento. Al fin y al cabo, levante la mano, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A ninguno? No nos gusta sufrir. Y ellos quieren buscar salidas de escape, y Dios, a través del Espíritu Santo, utiliza a este escritor para recordarle a esa iglesia, cuidado con volver atrás. Hebreos tiene una serie de exhortaciones, advertencias de lo que puede pasar y de las consecuencias de volver atrás. Así está este pueblo. Probablemente ellos no es que hicieron una reunión y dijeron, levanten las manos los que quieren volver al mundo. No, otra vez, no pasa así. Nos deslizamos. Empezamos a abrir puertas. ¿Para qué ser tan legalista? Todo el mundo está viendo ese programa de televisión.
Una que otra mujer desnuda, pero no importa, eso es que todo el mundo lo está viendo, eso es normal. Empiezan a hacerse concesiones. Es que eso de estar administrando el dinero todo pensando en mayordomía es mi deleite, mi vida es importante. Empezamos a hacer concesiones, empezamos a deslizarnos. Eso es mentira de que yo debo leer la Biblia todos los días. Una vez al mes no hace daño. Además, lo importante es el tiempo de calidad. Esa frasecita con la que justificamos la negligencia, ¿no? El padre que es ausente, pero dice, no, pero yo tengo tiempo de calidad con mis hijos. Para decir que en vez de estar todos los días de la semana, le dedica solo 2 horas el fin de semana al hijo. Pero es tiempo de calidad. Ojo con eso. Nos empezamos a deslizar. Y ante esa situación se empiezan a levantar una serie de advertencias. Y esta es una de las advertencias que hay en el libro de Hebreos. Y está hecha de una manera como un sándwich. El comienzo y el final de esta exhortación es el Salmo 95. El autor está citándoles un salmo que les recuerda la grandeza de Dios, pero al final hay una advertencia. Y es esa advertencia a este pueblo. Cuidado, cuidado, cuidado. Oigan la voz de Dios. Si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Esta exhortación comienza con esa alusión al Salmo, termina con esa alusión al Salmo, y en el medio está el corazón, está la exhortación en sí, de la que hoy te quiero compartir 3 cosas sobre esta exhortación. Quiero compartirte sobre una terrible realidad que debes tener presente, sobre acciones urgentes que tienes que hacer ante esta terrible realidad y sobre una identidad que debes demostrar y mantener visible, por la que debes de luchar. Así que piensa en eso ahí. Un sándwich comienza con la cita de los versos 7 al 11 del Salmo 95. El autor hace una cita textual de esos últimos versos 7 al 11 del Salmo 95 y luego pone su advertencia, que son los versos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay una terrible realidad, y es esa sutileza de un mundo que nos va invitando a hacer concesiones. Puedes faltar uno que otro domingo al mes. No necesitas orar todos los días. No hables tanto de tu fe, mira que la gente se molesta. Lo importante es primero ser amigo. No tienes que testificar con palabras, testifica con tus hechos, predica con tus obras. Y empiezas a hacer concesiones sutiles. Y esta advertencia te está recordando, cuidado, porque esa incredulidad, esa duda con la que empiezas a poner en tela de juicio la práctica de la fe y empiezas a deslizarte, es incredulidad. Es un tipo de incredulidad que te va a ir apartando de Dios, y eso es lo peligroso de la incredulidad. Miren, el problema no es que te saltes un día de leer la Biblia. El problema no es que faltes un domingo a la iglesia. El problema es que cuando eso es una práctica en tu vida, eso te va a ir alejando de Dios. Cuando empiezas a hacer regular ese tipo de actitudes, ese tipo de conductas que se alejan de la práctica de la fe, te empiezas a apartar de Dios.
empiezas a vivir de una manera diferente. Empiezas a transformarte en otro tipo de persona. Es por eso que es esta advertencia en este pasaje. Cuidado, examina tu corazón, porque no va a ser una declaración, no va a ser una decisión explícita. Yo estoy convencido, ninguno de ustedes quiere vivir en pecado. Ninguno de ustedes quiere abrazar el pecado. O sea, no conozco gente que diga eso. Nos deslizamos hacia allá, justificamos posiciones, racionalizamos conductas. Y eso es lo que nos está advirtiendo, porque esa incredulidad brota del corazón. Brota en el momento, como dice aquí, cuando empezamos a dejarnos endurecer. Aquí utiliza la frase: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te empieza a engañar y empiezas a creer que sí puedes vivir así. Empiezas a creer que puedes vivir sin congregarte. Empiezas a creer que puedes vivir sin leer la Biblia. Empiezas a creer que puedes vivir sin tener comunión con otros creyentes. Y aún te sigues confesando que eres creyente. Y dices, claro, yo tengo una comunión perfecta con Dios. Yo no me he apartado de Él. Pero llevas tiempo sin vivir como un hijo de Dios. Por eso la advertencia: cuidado, porque nos engañamos. Nos engañamos. Pienso en estos exámenes y es impresionante cómo yo he justificado pecados y los he hecho parte de mi vida. Marjorie, mi esposa, lo sabe, cómo he retenido el orgullo y lo he justificado. Y me ha costado entender. Me estaba engañando por el pecado. Me estaba engañando con un corazón endurecido. Porque otra cosa, por lo general cuando leemos este pasaje y hablamos de corazón endurecido, pensamos una persona así como que acaba de morder un limón. Una persona que anda con una cara amargada y siempre responde ásperamente, y creemos que esa es la idea de un corazón endurecido. No, un corazón endurecido puede verse muy bonito. Puede verse esa persona que es generosa, sonríe, pero se hace lo que le da la gana. Y todos deben obedecerla. Y Dios no importa en su ecuación. Es mis deseos. Un corazón endurecido no necesariamente se ve feo por fuera. Lo mismo que una vida pecaminosa. Tú no necesitas andar matando gente y viviendo en vicios para ser un pecador condenado. Puedes tener incluso una vida bonita, una vida envidiable, y aún así estar condenado. Porque la condenación no tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver con tu relación con Dios. O sea, el hecho de que una persona sea condenada o no tiene que ver con su relación con Dios. La pregunta no es tanto qué cosas malas haces, sino ¿conoces a Jesucristo como tu Salvador y Él es el Señor de tu vida? Ese es el punto. Esa es la diferencia. Así que cuidado con los corazones endurecidos. Porque tal vez tú estás diciendo, yo no estoy haciendo cosas horribles. Pero el autor de Hebreos te está invitando: examina tu corazón. Cuida de que no haya algo que te esté endureciendo y engaño en tu corazón que te esté apartando de Dios. Hay una terrible realidad. Esa es la primera cosa que nos dice este pasaje. La segunda, hay acciones urgentes que debes tomar. Y este pasaje tiene un sabor, un llamado, una connotación de que es urgente. Repite varias veces la palabra hoy. Hoy es ahora. No lo puedes dejar para después. No puedes dejar que las cosas vayan pasando poco a poco. El tiempo es hoy. No es para mañana. La peor o una de las mentiras características de este engaño que va endureciendo el corazón es esa idea de yo puedo esperar. Yo sé que yo debo
Yo debo participar en la comunión de la iglesia y yo debo estar en un grupo de vida y yo debo formarme. Tal vez que deba bautizarme, tal vez es que deba servirle a Dios, pero ya va. Es que primero tengo que sacar este proyecto. Y una vez que lo haga, listo. Ya, hoy sí me entrego de lleno. Es que yo sé que el Señor me ha llamado a servir de esta manera en la iglesia, pero es que no es el momento, es que todavía no soy multimillonario, pero cuando yo sea multimillonario construiré hospitales. Es hoy. Y la razón más sencilla es porque tú no sabes si vas a amanecer mañana. No les deseo mal, pero es la verdad. No controlamos nuestra vida. No tenemos manera de predecir si vamos a llegar vivos al fin de mes. Es hoy. Tiene que ser una decisión de hoy. Hoy debes responder en obediencia. Hoy debes examinar tu corazón. Y mañana también va a ser hoy. Entonces, mañana y cada día. Esta es una vida de entrega constante, de obediencia constante. Pero también hay aquí otro recordatorio. Cuando en el verso 12 y 13, cuando dice, no dejes que se endurezca tu corazón, examínate. La respuesta que él es, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Nosotros debemos actuar santificándonos nosotros mismos y ayudando a santificar a otros. No es un trabajo individual. Porque otro engaño que nos aparta de Dios en incredulidad y nos aleja de Dios es esa idea de que yo y solo yo y nada más que yo soy responsable de mi vida espiritual y nadie tiene que meterse con eso porque es mi vida privada. Así que al pastor no le debe interesar si yo oro o no. Y es más, es una falta de respeto si el pastor me pregunta o me cuestiona mi vida devocional, porque es mi vida privada. Eso no lo está diciendo aquí, está diciendo exhortaos los unos a los otros. Todos ustedes son responsables de su vida espiritual, pero también de la de los otros. Ustedes son responsables de mi vida espiritual. A mí a veces hasta me da un poco de tristeza que nadie me pregunta si yo oro. Yo digo, ¿Ustedes están seguros que yo no me levanté hoy a las 3 de la mañana a preparar este sermón? ¿Ustedes están seguros de que yo esta semana no oré por este pasaje? ¿Cómo lo averiguan? ¿Confían tan ciegamente en un vil pecador como yo? Exhortados los unos a los otros. Nunca está de más preguntar ¿qué es lo último que leíste en la Biblia? No tienes que ser un inquisidor. Siéntate, pecador, confiesa, no has leído la Biblia, ¿verdad? No tienes que ser así. Tratémonos con amor. Pero uno puede generar conversaciones. Yo la mayoría de las veces cuando converso con ustedes, termino con la conciencia de si están teniendo vida devocional o no. Eso es muy fácil. Frases como, esta semana estuve orando. O, wow, leí este pasaje. Mi esposa me lo recuerda. Yo no tengo que preguntarle a Marjorie. Ella misma en el día viene y me dice, leí esto en Ezequiel, y me cuenta. Pero así yo sé, y cuando no me lo dice por varios días, ya me empiezo a preocupar. Le digo, amor, ¿hay algo en tu vida que está pasando? ¿Dios no te ha hablado? Debe ser parte de nuestra vida preguntarnos unos a otros. Es una carga compartida. No puedes creer que tienes una vida espiritual privada y una pública. Tienes solo una vida espiritual. Y esa es la misma en público y en privado. Y debes compartirla. Debemos compartirla. ¿Difícil? Es. Sí, claro. No digo que sea fácil. Es difícil conseguir gente de confianza. Es difícil conseguir gente con la que puedas caminar de esa manera. Pero la verdad es que la hay. Si oras, si te empeñas en buscarla, Dios te va a dar esos regalos. Personas con las que puedas compartir cómo estás viviendo tu fe. Así que necesitas tomar acciones urgentes. Y esa es la acción de vivir en santidad
promover tu santidad y promover la santidad de tu iglesia. Esa es una de las razones por las que insistimos en que participes en un grupo de vida. Ese grupito donde te reúnes y es tan importante esos 15, 20 minutos, en algunos casos puede ser media hora, antes de que comience el tiempo en el que todos estamos hablando cómo nos va, todos estamos hablando cómo nos ha ido en la semana, porque nos vamos conociendo. Y ahí podemos oír lo que está pasando en la vida del otro. Y aún ahí tienes claves para orar y también para preguntar, hey, ¿qué pasó? No, ¿por qué quieres tomar esa decisión? No creo que sea una buena decisión. ¿Has pensado en tu familia? No sé. Pero son momentos, necesitamos esa comunión. Tú la necesitas y la necesitas urgentemente como la necesito yo. Y en tercer lugar, hay una identidad que demostrar. Este pasaje en el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Estamos llamados a vivir mostrando nuestra identidad como creyentes. No existen cristianos agentes secretos. O sea, no existen cristianos. Yo siempre he dicho que una de las frases más ofensivas que le pueden hacer a un creyente es cuando estás en el trabajo, en el sitio de estudio, y empiezan a hablar y alguien dice, no, yo soy cristiano. Y tú dices, yo también. Y los demás dicen, ¿en serio eres cristiano? O sea, es que no se notaba. Nadie sospechaba nada, no tenía ni la más mínima sospecha. Cuando te dicen así, ¿en serio eres creyente? Yo no sabía que ibas a una iglesia. Uy, eso de... Por lo menos a mí me ofendería. Me haría sentir muy mal que los vecinos un día me digan, ¿y en serio usted es pastor? ¿Y usted va a una iglesia? Wow, no me había dado cuenta. Porque uno dice, wow, mi vida es tan común, tan parecida a los demás. No hay nada que me haga ver un poquito diferente. O sea, ¿estás seguro? Tenemos una identidad que debemos mostrar. Y la única manera de que podemos mostrar nuestra identidad como creyentes es una vida que obedece la palabra y que vive conforme al tipo de fe que proclamamos. Está muy de moda proclamarse creyente. Todo el mundo es cristiano. Las diferencias empiezan a verse cuando te comportas como un verdadero cristiano. Y eso tú no lo inventas. Tú no estás llamado a inventar tu estilo de vida. Tú solo sigues el estilo de vida que ha vivido la iglesia, la fe cristiana y que enseña la Biblia. No puedes reinventarlo. Y dice, bueno, ahora los cristianos son los que ven Netflix. Y ser cristiano es adoptar perritos. Y los domingos salir a plantar árboles, porque plantar árboles es mucho más importante para el medio ambiente que estar reunidos en un salón lleno de hipócritas diciendo cosas que no creemos. Tú no puedes reinventar así el cristianismo. Así que la gente se puede autoproclamar creyente, pero si no vive y se comporta como un creyente de Jesucristo, no es un creyente. Es una persona, como dice aquí, no estoy diciendo que lo ha hecho intencionalmente, pero como dice este pasaje, se ha endurecido y se ha engañado en su corazón y se ha apartado del Dios vivo. No puedes proclamarte creyente y no vivir como un creyente. Si quieres saber cómo viven los creyentes, en los grupos de vida lo enseñamos. Te puedes inscribir. En los estudios de los martes lo mostramos. Viniendo los domingos aquí en la iglesia, lo mostramos. Pero no puedes ser un creyente sin comportarte como un creyente.
una manera de explicar el verso 14 en un lenguaje un poco más sencillo sería decir: somos participantes vamos a participar verdaderamente de ser cristianos, de ser de Cristo, si perseveramos hasta el fin en la fe que se nos ha entregado. Eso es lo que está diciendo ahí. Tú eres participante de Cristo mientras retengas hasta el fin tu confianza. Tú vas a ser mostrado como creyente cuando al final se mire atrás tu vida y digan: este tipo sí fue un verdadero creyente. Oró, amó, sirvió, se entregó y siguió de cerca la vida que Jesús nos enseñó. No anduvo en sus propias ideas, sino que fue obediente y fiel a la palabra de Dios, a las Escrituras. Esa es la verdadera identidad que debes tener. Lo demás, no, es engaño. Lamento decirlo. Sé que suena muy tentador vivir un cristianismo a tu medida. Un cristianismo donde algunas cosas ya no son pecado porque te conviene. Sé que es muy fácil, muy tentador tener una fe que se adapte a tu estilo de vida y no adaptar tu estilo de vida a la fe cristiana. Es mucho más fácil hacer eso, ¿cierto? Es mucho más fácil adaptar la fe a mi estilo de vida. No cambio, sigo mi mismo camino, mis mismos proyectos y simplemente uso frases y algunos estilos y hago algunas cosas cristianas si no me estorban. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras sí te dicen: cambia tu vida conforme a la palabra de Dios y vive de esa manera tu fe. Necesitas ajustar tu vida. Yo necesito hacerlo cada día. Necesitas vivir demostrando tu identidad en Cristo. Y esa solo la demuestras en comunidad. Pero yo les decía que este pasaje estas tres cosas, esta terrible realidad, la incredulidad nos separa de Dios y lo hace de forma sutil. Y no es una incredulidad abierta, es una incredulidad de concesiones al mundo. Hay acciones urgentes que debes tomar, y esas se resumen en: debes vivir una vida santa y debes procurar tu santidad y la santidad de tus hermanos. Debes vivir en comunión, exhortados los unos a los otros en amor, como dice este pasaje. Y hay una identidad que demostrar, y esa identidad es vivir conforme a la palabra de Dios. Y todo eso está dentro de estas citas del Salmo 95. Yo no quisiera que el evangelio en nuestra vida sea una historia, un cuento, una serie de realidades, de verdades que yo reconozco pero no obedezco. Este pasaje es una exhortación a que no hagas eso. Pero tampoco quisiera que, sí quisiera, que te sientas un poquito mal si estás siendo desobediente. Pero no quisiera dejarte con eso. Quisiera leerte los primeros 6 versos del Salmo 95. Porque en este Salmo se nos recuerda el Evangelio. Y es cierto, tienes que cuidar tu corazón de que brote pecado de incredulidad que te aparte de Dios. También es cierto los primeros 7 versos, del Salmo 95 que dicen así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas.
Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Mi confianza al decirles todo esto es que Jesucristo nos puede dar la libertad. En Él podemos encontrar la obediencia. En ese momento en el que uno se siente en esa encrucijada, debo obedecer y no sé cómo. Debo dejar esto y siento que no puedo. Me siento abrumado, estoy cansado y cualquiera de esas realidades que a veces nos impiden obedecer y vivir una vida en obediencia. Los primeros 7 versos de este salmo nos dicen: pero Él es Dios, Él es poderoso, y su mayor muestra de poder fue que envió a su Hijo a morir para que pecadores podamos vivir las vidas santas que de otra manera no podríamos. Y habla este pasaje, nos recuerda al final, y ahí hay ecos de Jesús como el buen pastor cuando dice: somos su pueblo y ovejas en sus manos. Nosotros, tú puedes obedecer. Tú no necesitas hacer concesiones al mundo para vivir una fe más cómoda. Tú puedes vivir una fe con un estándar muy alto. No por tu fuerza, porque el Señor es poderoso y el Señor te invita a ser parte de su familia. Así que si tú has tomado la decisión de ser seguidor de Jesucristo, si has reconocido tus pecados, si has hecho el compromiso de serle fiel, no te quedes con los versos 8 al 11 que recuerdan lo que le pasó a los desobedientes. Acuérdate de los versos del 1 al 7 en los que se celebra el amor y la bondad de Dios con aquellos que Él escoge, con aquellos a los que Él ha llamado. Quiero invitarte a que terminemos orando, una oración examinando nuestros corazones, tomando esta mañana un tiempo para pensar, examinarnos y decirnos: Señor, sinceramente, yo creo que la incredulidad se ha endurecido mi corazón. Y lo ha hecho en el momento en el que he puesto el dinero, relaciones, mi tiempo, no sé, antes que ti. Y eso de verdad me está separando. Y tómate ahí donde estás. Puedes hacerlo solo o puedes hacerlo con tu pareja, con tus hijos. Tómate 5 minutos para orar a Dios en respuesta a este salmo. Aún si te tienes que preguntar: Señor, ¿yo verdaderamente soy una oveja de tu prado? ¿Yo realmente he creído en ti? Porque este puede ser el momento en el que puedas clamar pidiéndole: Señor, quiero creer en ti. Tómate unos 5 minutos.
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque todos los que hemos creído en Cristo, sí vamos a entrar en tu reposo. Gracias, Señor, porque tu obra en la cruz nos libra de ese enojo, nos libra del desierto, nos libra del cansancio, aún del cansancio de nuestro propio pecado, del cansancio, Señor, de nuestras fuerzas tan pequeñas. Gracias, Jesús, porque tu cruz nos libra de nuestros vanos esfuerzos por agradarte a ti. Y al contrario, es el Espíritu Santo el que abre nuestros oídos para que sí podamos escuchar hoy tu voz, Señor. Si podemos escuchar tu voz, Señor. Aún el corazón más endurecido y más lejano puede escuchar tu voz cuando tu obra salvadora ocurre en él. Bendito Señor, gracias por la esperanza de salvación en nuestras vidas. Gracias porque podemos volvernos a ti, porque sí podemos vivir vidas santas, porque sí podemos cambiar el camino. Perdónanos, Señor. Perdónanos las concesiones que hacemos. Perdónanos, Señor, cuando queremos adaptar la fe a nuestro estilo de vida, cuando lo correcto es hacer lo contrario. Que nuestra vida se adapte a la fe bíblica, a la fe verdadera. La fe que cree que Dios el Padre envió a su Hijo Santo a morir en rescate por los pecadores. Y ahora, justificados, podemos vivir vidas santas por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque si hemos abrazado esa verdad, si la creemos, si estamos dispuestos a vivir en pos de esa verdad, si vamos a escuchar tu voz, el hoy se va a transformar en bendición en nuestras vidas y entraremos en el reposo de la vida eterna, el reposo de la paz, el reposo de la salvación. Por eso yo te alabo, Señor, y te pido, Dios, que obres en la vida de cada uno de nosotros. Obra en aquellos que tal vez por motivo de temor, miedo, por las heridas, por negligencia, por cualquier motivo, han abrigado incredulidad en su corazón y se están endureciendo y están tomando decisiones, aún decisiones sutiles, que a simple vista no se ven malas, pero que los están separando de ti, Señor. Hazles oír tu voz, Señor. Háblales. Muéstrales tu amor y tu gracia. Por favor, Señor. Aún danos el valor los unos a los otros para exhortarnos en amor a vivir vidas santas. Señor, dale fuerzas a esas personas que tú inquietas aquí en medio de la iglesia, a que hablen, a que exhorten a alguien y se detienen por temor al que dirán o creer que es una intromisión en sus vidas, Señor.
Conviértenos en una iglesia en la que haya libertad para mostrar amor unos a otros. Aún ese amor que viene en la exhortación, que quizás no nos gusta mucho, pero cómo nos bendice y nos santifica. Por favor, Señor, queremos ser una iglesia que escucha tu voz, que no se endurece en su corazón y que puede vivir confiada en que entrará en tu reposo. Oramos, Padre eterno, en tu nombre precioso, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.